Pues vamos a escuchar la conferencia de Miguel Vera, que se titula Relación del pensamiento y la vida. Miguel Vera es licenciado en Filosofía, funcionario del Ayuntamiento de Murcia, fundador del Centro Espírita Recinto de Paz de Murcia, es secretario de la Junta Directiva y miembro de la Comisión de Formación de la Federación Espírita Española. Habréis leído muchos artículos de él, ya lo habéis escuchado en otras ocasiones, y en su conferencia pues dice que no existe conciencia sin vida, ni vida sin conciencia, como decía Manuel Filomeno de Miranda, y que a partir del pensamiento de este autor, de Herminio, él tratará de relacionar pensamiento y vida, mostrando que un elemento se refleja en el otro y repercute sobre él en virtud de su dinamismo recíproco. El propósito de la vida es la creación de la conciencia, cuyo fin es la plenitud o la felicidad desde el pensamiento del hombre. Aspectos filosóficos que él va a desarrollar a lo largo de la tarde y para ello le vamos a permitir que esté aquí. Miguel, adelante. Muchísimas gracias. Un momento. Muy bien, pues buenas tardes a todos, que Jesús nos ampare, podamos permanecer en su paz. Saludamos, o queremos saludar, ¿no?, muy especialmente a los internautas, ¿no?, aquellos compañeros, amigos, personas que están siguiendo la retransmisión de este congreso por internet, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar relación del pensamiento y la vida, tengo que ser sincero. A nosotros nos dieron este tema y cuando nos vimos el título, nos echamos la mano a la cabeza, ¿verdad? Porque nosotros tenemos en algún sentido un defecto, que cuando tratamos de algún tema no nos gusta pasar por la superficie. Y entonces yo me he enfrascado aquí en un problema, ¿no? A estas horas, después de comer, un poco la digestión, la energía haciendo la digestión y todo esto, espero que no nos durmamos, ¿no? No sea un problema. El pensamiento es una cuestión muy compleja. Desde el punto de vista filosófico no sabemos qué es. Y desde cualquier perspectiva también, la vida es una cuestión aún más compleja. Entonces la vida, a pesar del punto de conocimiento al que ha llegado la humanidad, no hay una definición clara tampoco de vida. Esto es complejo. Entonces nosotros decidimos finalmente remitirnos solamente a la cuestión doctrinaria. Y en este sentido hemos utilizado varios libros y lo que hacemos es recopilar una serie de fragmentos para auxiliarnos en el entendimiento de esta relación que queremos compartir con vosotros, simplemente para estimular nuestra reflexión. Es seguro que está anclado en la propia doctrina, y lo veréis, pero no deja de ser sorprendente. Partimos de esta expresión categórica de Herminio Correa de Miranda, cuando nos dice que no existe conciencia sin vida, ni vida sin conciencia. Entonces, a partir de esta proposición vamos a tratar de relacionar el pensamiento y la vida, mostrando que un elemento repercute sobre el otro, y esto se realiza en virtud de este dinamismo esencial de la vida. El trayecto evolutivo de la materia a la vida confiere a la energía en la condición de vida la característica fundamental de conciencia. Por lo tanto, el propósito de la vida en realidad es la creación de la conciencia, cuyo fin es la plenitud para el espíritu. Para el pensamiento del hombre sería la felicidad.
Muy bien. Ahora, gracias. Bueno, nuestra vida será siempre el resultado de aquello en lo que estemos frecuentemente pensando y expresando. Es una cuestión grave, porque va a exigir entonces tener que pensar antes en lo que vamos a pensar, porque pensar en verdad significa crear de manera incondicional en un proceso dinámico de vida. Y nos hemos apoyado en André Luis. Nos lo descubre de la siguiente manera. Nos dice que el pensamiento es nuestra capacidad creadora en acción. En cualquier situación es importante no olvidar esto, porque la idea forma la condición produce el efecto y el efecto crea el destino. Del mismo modo, nos aclara Emmanuel que la energía mental es el fermento vivo que improvisa, constriñe, asimila, desasimila, pulveriza o recompone la materia en todas las dimensiones. Esto está en Derrotero, en el capítulo 5. Bueno, antes vamos a aclarar un poco esa cuestión. La energía o el pensamiento mental en realidad es la sustancia de la que están hechos los pensamientos, todos nuestros pensamientos. Por consiguiente, la base de cualquier construcción, una actitud constructiva o correctora de nuestro destino, de lo que vamos construyendo en nuestra propia vida, vendrá esencialmente de nuestros pensamientos y de nuestros actos y de la coherencia entre ambos. Entonces, si imaginamos nuestra existencia tal como nos gustaría que fuese, si buscamos un comportamiento direccionado al bien colectivo, la vida se va a convertir en una fuente de alegría en todos los sentidos para nosotros. Elaborando las ideas entonces en este orden, vamos a comprobar que el tiempo nos traerá los mejores resultados centuplicados conforme los esfuerzos que venimos realizando de manera bien intencionada. Con lo cual podemos afirmar igualmente que de todas las desgracias de nuestra vida, estas son resultado de nuestros deseos mal direccionados, alentados por nuestros pensamientos, por nuestra mente en desaliño o aún constreñida en su desarrollo. Todos tenemos el mismo punto de partida y el mismo destino. Fuimos creados sencillos e ignorantes, como sabéis, con igual actitudes para progresar por nuestro esfuerzo, por nuestra actividad individual. Y todos, sin excepción, alcanzaremos el grado de perfección máximo por medio de esos esfuerzos. No hay nadie que esté más favorecido o mejor dotado que otro, ni desempeñando un papel que cualquier otro no pueda realizar si así se lo propone. No hay inercia en la creación, nadie sufre sin motivo, ni es feliz sin merecerlo. En esta dinámica perfeccionamos y somos perfeccionados interminablemente en la vida. Podemos decir que somos aprendices y maestros simultáneamente en el largo peregrinaje que nos constituye desde que partimos, surgimos de las manos del Creador, buscando nuestra plenitud, nuestra infinitud. Como hemos dicho, procedemos del mismo punto de partida y por esta razón, y considerando la cuestión 560 del Libro de los Espíritus, entendemos que la codificación nos invita a pensar o a que pensemos correctamente y renovemos nuestras acciones, nuestra esfera de acción y de pensamiento, ya que nos compete conocer y aprender a presidir todas las manifestaciones de la vida que nos son confiadas desde nuestro surgimiento en toda la extensión del cosmos. Esas expresiones de vida serán esenciales para nuestro crecimiento, en tanto forman parte de nuestro propio desenvolvimiento y el de todos aquellos que caminan junto a nosotros, ya que el universo es solidario. En este sentido, entendemos también que es amparando cómo vamos a ser auxiliados. Al principio fuimos parte integrante de la materia primordial,
después la animamos. Es decir, que antes integramos la materia que sirvió de base para la construcción de los vehículos de manifestación de los seres más experimentados. Hoy nos manifestamos a través de esos vehículos construidos a partir de la unión de incontables principios elementales. El espiritismo, como bien definiera Allan Kardec, trata del origen, la naturaleza y el destino de los espíritus. El espíritu, desde su manifestación inicial, ejercita y desarrolla las facultades necesarias para la individuación de su conciencia elemental, así como de la materia elemental. La materia elemental se transformará en fuerza y sustancia, que son los componentes de la energía universal, por unión y expansión de las leyes de atracción y repulsión. Esto es la consecuencia de la cuestión 43 del libro de los Espíritus, donde encontramos que al principio era el caos y que los elementos estaban mezclados. Del caos surgió el orden bajo la acción de estas leyes de atracción y repulsión. Las obras de la naturaleza, nos dice Allan Kardec, son el producto de fuerzas naturales que actúan de forma implícita a la ley inmanente, es decir, mecánicamente a consecuencia de las leyes que hemos mencionado. Las moléculas de los cuerpos inertes se agregan y disgregan bajo el imperio de estas leyes. Y en ese escenario surgirán otras leyes, como sabéis, pero en realidad todas son hijas de una única, que es la ley de amor. Pues bien, esas multiplicaciones de fuerza, variadas indefinidamente según las combinaciones de la materia, según las circunstancias y los medios, son conocidas como gravedad, afinidad, atracción, magnetismo, electricidad, y los movimientos vibratorios de estos agentes son conocidos bajo los nombres de sonido, luz, calor, etc. Entrevemos, entonces, que de la formación de la materia primitiva se originó el espíritu, principio inteligente del universo, o energía primaria. Somos energía pensante. El principio inteligente será directa o indirectamente responsable de la elaboración y creación de todas las formas existentes en la naturaleza posteriormente. Juana de Ángeles nos lo muestra cuando nos dice que en la investigación científica, cuanto más se penetra en la estructura de la forma, mejor se verifica la aglutinación de partículas cada vez menores hasta perderse en la energía, que es el punto de partida de la materia. Tratando de discernir entonces esta realidad, entendemos que la materia tangible es la fuente de la vida en toda la naturaleza a partir del reino mineral, encontrando en su base la energía. Y continúa Juana de Ángeles expresando que en su complejidad la energía, que es vida, se constituye, se forma del psiquismo divino. Esta energía primordial es la manifestación del amor de Dios para nosotros. Si buscamos vislumbrar la esencia de esta energía, entonces, desde la fuente que la genera, encontramos el Verbo divino, la voluntad divina expresándose en forma de pensamiento. Ahí surgió el momento, el fiat, hágase la luz, y el psiquismo divino se condensó y materializó en esa energía primordial. Podemos decir que en ese instante la luz representa el pensamiento y la voluntad divina. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo lo que existe ha nacido de la expresión de la voluntad, del pensamiento y de la mente divina, la esencia de su amor manifestado. Por esta razón, somos, en escala menor, universos generados por Él y como tales a su imagen y semejanza, con lo cual generamos vidas y las acondicionamos en nosotros, por lo que nos convertimos en dioses también, salvando las distancias, dioses
con D minúscula, como decía en la conferencia de inauguración de Ibaldo. Pietro Ubaldi desarrolla este pensamiento cuando nos presenta la creación de la materia primitiva de la que surge el espíritu. Expresa que al principio había el movimiento, y el movimiento se concentró en la materia. De la materia nació la energía, y de la energía emergerá el espíritu. Está en la gran síntesis, en el capítulo 46. En la creación todo es movimiento. Es el movimiento el que hace tangible la materia, antes imponderable, intangible e invisible. Es decir, que al principio los elementos estaban separados antes de la formación de la materia primordial. Según André Luis, semejante fenómeno ha ocurrido debido a la formación de los átomos secundarios que componen la materia pesada, esta que nos constituye a nosotros, y esto surge en un ambiente adecuado al desarrollo de las mónadas primordiales. Nos dice que bajo la orientación de las inteligencias superiores se congregan los átomos en colmenas inmensas y bajo la presión de ondas electromagnéticas son reducidas, dichas colmenas, en áreas espaciales interatómicas, sin perder el movimiento. Así se transforman en la masa nuclear de la que se esculpen los planetas, y es allí donde las mónadas celestes encuentran la cuna adecuada a su desarrollo. Es la idea que aparece en el Génesis cuando nos dice que surgimos del barro de la tierra. Pues bien, el instante que antecede al nacimiento del espíritu, la mónada primitiva, es semejante al caos del origen cósmico. Los elementos aún se encontraban dispersos, aguardando la orden de cohesión, el hágase la luz, y el fascículo de luz, de energía cósmica, se condensó. He aquí nuestro origen, la vida en nosotros. Cabe parafrasear el poema de Augusto dos Anjos en Evolución, cuando nos dice que fuimos los gérmenes de otrora, aprisionados en el proceso de las luchas. Venimos del principio de las mónedas, buscando las perfecciones absolutas. En el cosmos todo es cohesión y expansión, del polvo cósmico a los más elevados astros. En este sentido, ya fuimos la sal de la tierra y seremos la luz del mundo, como nos advirtió Jesús. Esta trayectoria ascendente se vislumbra a partir de la cuestión 23 del Libro de los Espíritus, donde se hace evidente que el espíritu es el estado germinal del espíritu con E mayúscula, del ser inteligente que somos. El inicio de la formación y del despertar de esta conciencia embrionaria que contiene en germen toda la grandeza de la fatalidad de su proceso evolutivo, como nos dice Juana de Ángeles en Iluminación Interior. Ese elemento primitivo estaba en algún lugar en ese caos. Cuando fue accionado por la voz del arquitecto cósmico, su pensamiento se exteriorizó y tomó la forma de fascículo de luz, mónadas, que se transformaron en ondas y se expandieron en el océano de su inmenso amor, la causa primera de todas las cosas. Está claro que el espíritu emergerá de ese inmenso océano después de un largo y arduo periodo de trabajo, de refinamiento del psiquismo divino, en la gestación de la creación en el plano mayor. Pero allí mismo se preparan los elementos para la creación en el plano menor. El proceso nos lo revela también André Luis cuando nos dice: la ley de evolución prevalece para todos los seres del universo. Y de la misma forma que los principios cosmocinéticos determinan el equilibrio de los astros, regula la vida orgánica en la estructura y movimiento de los átomos. En síntesis, podemos decir que la fuerza de atracción es la ley de amor para los elementos inorgánicos y el amor es la ley de atracción para la materia orgánica. La ley divina determina que el espíritu se perfeccione. La trayectoria evolutiva, entonces, que nos lleva
a la perfección es un camino singular y único en cada uno de nosotros. Será una opción particular de cada ser. La vida nos proporciona todos los medios y recursos necesarios para nuestro crecimiento, logrando la plenificación, el proceso de alcanzar la plenitud, en una progresión continua de transformación gradual de nuestra conciencia. Herminio Correa de Miranda lo esclarece de la forma siguiente. El cosmos es pensamiento divino y por lo tanto cosa viva, inteligente, consciente. Y dentro de este contexto de inteligencia, en la que todo vive y se mueve, surgen pequeños núcleos individualizados a los que llamamos espíritu o entidades espirituales. En el universo se puede decir que entre la gloria divina y los límites subatómicos, todo es una sucesión de vidas concatenadas con la gran vida. En definitiva, pensamos dentro del pensamiento del Creador. Por eso podemos decir que Dios está en nosotros y nosotros en Él. Y nos preguntábamos si no será esta la razón por la que Jesús también nos dijo que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estaría Él. El proceso de individuación del espíritu es largo, como decimos, meticuloso, y le es imprescindible para adquirir la sabiduría diseminada en el cosmos, la unión con la materia. Espíritu y materia se unen para este fin, como tenemos en la cuestión 25 del Libro de los Espíritus. El principio inteligente, individualizado en su forma primaria, auxilia a la materia primordial de forma activa. Esta, la materia primordial, a su vez, respondiendo a la orientación del principio inteligente, se transforma en agente e intermediario del cual se sirve aprovechando la experiencia adquirida. Al mismo tiempo, ejerce una acción sobre esa materia buscando intelectualizarla. Podemos decir que terminamos integrándola en un proceso continuo de asimilación, transformación y expansión. Esto sería conforme a la idea de que la evolución en realidad es un proceso de progresiva concienciación compatible con aquel insight de Emmanuel, según el cual la inteligencia duerme en la piedra, siente en la planta, sueña en el animal y despierta en el ser humano. Todo lo que está allí, podemos decir, está aquí. El microcosmos corresponde al macrocosmos. El proceso de creación es el mismo. Y poéticamente lo podemos asemejar al proceso evolutivo de una simiente. La simiente absorbe los nutrientes de la vida, la tierra, el agua, el aire, la luz, para poder nacer y desarrollarse. Pues del mismo modo acontece con los espíritus en relación a la materia primitiva, que es el objeto de actuación. Por eso nos habla el espiritismo de la necesidad de liberarnos de la materia. En su dinamismo evolutivo, el espíritu, para desarrollarse, no puede prescindir del concurso de esos elementos que se acondicionan en el universo, esperando una nueva realidad. En este sentido, vemos que no hay parcialidad en la ley divina. Los principios que rigen el macrocosmos son los mismos para el microcosmos, como nos afirma también Juana de Ángeles en el Autodescubrimiento, capítulo 3. Esto implica entonces que todos tenemos el mismo punto de partida y, sin excepción, desarrollaremos las potencialidades latentes en nuestro ser a fin de gobernar con seguridad nuestro propio destino. Un proceso análogo al del principio inteligente con relación a la materia primitiva o al de la simiente con relación a los elementos que hemos citado, ocurre en el universo del espíritu individualizado, es decir, en todos nosotros. Y el pensamiento es el instrumento de percepción y actuación para estos elementos para que puedan ser intelectualizados. Cabe esclarecer entonces que el pensamiento
es la manifestación del espíritu como fuerza que gobierna las actividades del principio inteligente, espíritu en el desarrollo de la materia mental. Este principio espíritu es la sustancia que da forma, tonifica y mantiene la obra en construcción, como encontramos en la cuestión 613 del Libro de los Espíritus. Emmanuel lo expresa en consonancia con el avance científico de hoy. Dirá que el pensamiento es el generador de los infracorpúsculos o de las líneas de fuerza del mundo subatómico, creador de las corrientes del bien o del mal, de la grandeza o decadencia, de la vida o la muerte, según la voluntad de quien lo exterioriza y dirige. La física teórica nos demuestra hoy, como sabéis, que el mundo es un mundo de probabilidades. Las cosas se configuran en virtud de nuestra decisión en la trama vibratoria de la vida. Los principios inteligentes, surgidos del psiquismo divino, unidos en nombre del Cristo, en la elaboración y en la formación de las primeras conciencias elementales, estructuraron la base de la energía universal y de la materia mental determinante. Esa materia elemental, formada por innumerables vidas menores, plasmarán los impulsos más secretos de la mente, sirviéndose de los centros de fuerza, centros vitales o chakras en otras culturas, al fin de atraerla, filtrarla y especializarla. Durante ese proceso de intelectualización, creará, con auxilio de esas vidas, el plasma sutil, una porción de principios inteligentes cualificados que darán forma y vida a los pensamientos, o sea, a las imágenes que idealizamos. Y aquí tenemos una evidencia en las formas pensamiento manifestadas por algunos medios en las sesiones mediúnicas, cobrando vida, ¿verdad? De esa forma, la energía vital se constituye del psiquismo divino, que en su proceso de transformación se torna un complejo altamente organizado. Se trata, según Pietro Ubaldi, de una esencia que se manifiesta por el movimiento, se condensa y da origen a la materia primitiva, la sustancia primaria. La materia se transformará en energía, éter cósmico, de la que emergerá el espíritu, base estructural de la energía universal, del fluido universal y del principio vital en su continua elaboración, que siguiendo esa línea llegará a la condición de energía vital, que es la energía que organiza y mantiene la vida. ¿Dónde estaban los elementos orgánicos antes de la formación de la Tierra?, preguntaría Allan Kardec a los espíritus superiores. Y contestaron que en el espacio, en forma de fluidos. De esta argumentación vemos que está perfectamente en consonancia con las informaciones de León Denis. Nos dice que la energía o movimiento representa la acción más sensible del ser universal en el tiempo y en el espacio. Dios es la fuente de la vida y la vida se manifiesta por el movimiento. Duración, espacio y movimiento forman en su reunión la unidad que se manifiesta, Dios. Y nos sigue diciendo, en realidad, un fluido más sutil que el éter emana del pensamiento del Creador. Ese fluido, demasiado quintaesenciado para ser apreciado por nuestra comprensión, se vuelve éter por fuerza de combinaciones sucesivas. Del éter ha salido todas las formas graduales de la materia y la vida. Lo encontramos en el gran enigma, en el capítulo 6, las leyes universales. La sustancia derivada del psiquismo divino, la energía generadora y mantenedora de la creación, resulta de la acción sensible en Dios, sin la cual no existe la manifestación de la vida. Para León Denis, Dios manifiesta su psiquismo por medio de la tríada duración, espacio y movimiento. Viana de Carvalho también señalará que ese psiquismo ya existía antes del principio inteligente. Dios crea el psiquismo antes de la mónada, nos dice, que ya es una forma primaria de energía en proceso de materialización. Lo tenemos en la actualidad del pensamiento espírita, capítulo 9.
en el ítem 199. De esta forma, el psiquismo, en su proceso de condensación, es la fuente de donde el espíritu se ha originado. Ese elemento primitivo prepara su recorrido evolutivo en la propia naturaleza, donde todo sufre incesantes metamorfosis, como sabemos. Por tanto, esa energía se condensa y crea, en un proceso dinámico de desarrollo, todas las formas de vida en la estructura de la energía universal. Dará origen a las formas materiales de las que derivan todos los reinos. Después compone los elementos constitutivos de los principios vitales. Estos ascenderán espiritualizándose y formando la sustancia del mundo espiritual a partir de la materia psi, elemento base de la constitución del espíritu, en el que se tornará después de cumplir las etapas concernientes al reino ominal. De acuerdo con la cuestión 560 del Libro de los Espíritus, donde vemos que todo debe habitar, todos los espíritus se refería, habitar en todos los lugares y adquirir el conocimiento de todas las cosas al ejercer sucesivas funciones en todas las partes del universo. Estos átomos primitivos, conforme la cuestión 540, atendiendo a la invitación de las mentes de los ingenieros siderales, los co-creadores, en palabras de André Luis, en la elaboración y construcción del plano mayor. Por analogía, nosotros, en plano menor, hacemos lo mismo. Estos elementos son atraídos por nuestra mente, dependiendo de la envergadura del espíritu, del proceso de entendimiento, de desarrollo, y se transformará en la estructura componente de nuestros vehículos de manifestación, la mente, el perispíritu y el cuerpo físico. Y estos se amoldan a la naturaleza del patrimonio conciencial de cada cual, de aquellos que los conduce. Estos átomos primordiales se convertirán en éter físico y en la materia pesada del sistema periódico que compone, como sabemos, como minúsculos sistemas solares, seres incontables en el proceso de evolución, originando y expandiendo la vida en la creación. André Luis lo expresa así: la materia, congregando millones de vidas embrionarias, es también la condensación de la energía, atendiendo por los imperativos del yo que le preside el destino. Es quien la atiende. Esos elementos infinitesimales, después de pasar por innumerables experiencias en el universo de los fluidos y transformados en principios vitales, elementos básicos de la vida, se dedican a la edificación de su conciencia por medio de repeticiones incontables en el mundo de las formas tangibles. El pensamiento genera el condicionamiento que dará lugar al efecto que vimos y finalmente al destino. Al elaborarse en las conciencias orgánicas en actividad en el cuerpo físico, pasarán por metamorfosis graduales hasta alcanzar el universo de los átomos psi, según Hernani Guimarães Andrade, en el psi cuántico. Y bajo nuevos grados y experiencias se transformarán en instintos, en sensaciones, emociones y sentimientos, como parte integrante de las virtudes en desarrollo, de las unidades básicas de la constitución del espíritu individualizado, del ser que somos cada uno de nosotros. La energía vital tuvo su origen en el principio vital y llegará al estadio de energía psi, la conciencia base, en la formación de los instintos, que son los embriones de los sentimientos y de la inteligencia, conforme encontramos en la codificación, y de las demás potencias al servicio de la mente. Todas se tornarán partes integrantes del ser inmortal que somos. No obstante, antes de transformarse en sentimientos, pasarán por el área de las sensaciones y de las emociones, como sabéis. Toda esta trayectoria es fruto del amor, de la chispa en nosotros, ya que el amor expresa de manera sublime el sentimiento, como nos dice el Evangelio según el Espiritismo. Esa es la meta divina. Carlos Torres Pastorino sintetiza esta idea al revelarnos de forma profunda que el amor es la reunificación de las mónadas en el todo, a través de unidades colectivas cada vez más amplias.
inferimos que el amor recorre entonces la trayectoria del átomo al arcángel de la cuestión 540 del Libro de los Espíritus. O en otras palabras, del psiquismo divino al infinito, o sea, del micro al macrocosmos. Lázaro lo perfecciona. El amor es el sentimiento que por encima de todo resume de forma completa la doctrina de Jesús. Y los sentimientos son los instintos, elevados a la altura del progreso realizado. Resumiendo, el amor condensa y reúne en su núcleo ardiente todos los anhelos y sublimes revelaciones del ser que somos en potencia. León Denis nos amplía el entendimiento de esta sustancia primordial, que es el elemento donde se expresan los mecanismos de la vida y, por tanto, del pensamiento. Nos dice, estudiando la acción de la voluntad sobre los fluidos y las irradiaciones, podríamos entrever la cima donde la fuerza se inteligenta, donde la ley se manifiesta, donde el pensamiento se cambia en vida. Y sigue diciendo que esto sucede porque todo se liga y encadena en el universo. Todo está regulado por la ley del número, de la medida, de la armonía. Las manifestaciones más elevadas de la energía confinan, lindan con la inteligencia. La fuerza se transformará en atracción, la atracción se hace amor. Todo se resume en un poder único y primordial, motor eterno y universal, al que se le ha dado diversos nombres, pero que no es más que el pensamiento, la voluntad divina. En el espíritu, la voluntad representa su esencia conciencial y los pensamientos, junto con los demás potenciales, son fragmentos o emanaciones de la misma. Los pensamientos son los arquitectos que elaboran las acciones de la conciencia en el laboratorio mental, asesorado además por los demás colaboradores. Los pensamientos son las representaciones de la voluntad conjunta de todos los potenciales del ser en acción, del ser que somos. La voluntad ordena la creación de la idea, el pensamiento le da forma y expansión, la imaginación y el sentimiento le dan vida y la inteligencia, movimiento y dirección. La memoria grabará una copia de esa creación en el archivo conciencial, el periespíritu, y al mismo tiempo enviará otra copia hacia el éter cósmico para que la razón pueda compararla posteriormente, comprobando la suma de beneficios que tenemos para lograr el proceso de autoiluminación del ser. En verdad, la vida nos ofrece los medios necesarios al desarrollo de las propiedades que nos pertenecen y que tenemos que desarrollar en nuestro proceso evolutivo. La noción de esta trayectoria está fundamentada en la cuestión 31 a 33, 540 y 613 del Libro de los Espíritus. En la cuestión 31 del Libro de los Espíritus, los benefactores espirituales afirman que las propiedades de la materia tangible, esta que tenemos a nuestro alrededor, son el resultado de las modificaciones que las moléculas elementales sufren al unirse, determinadas por las circunstancias. En nuestro mundo, en el mundo menor en el que nos encontramos, las circunstancias pueden ser un pensamiento positivo o negativo. La inteligencia y los valores éticos y morales de quien los conduce. A partir de su combinación, de su organización y promoción, el ser consciente de esta realidad, responsable y obediente a las leyes cósmicas, puede crear y transformar de acuerdo a su estado evolutivo, desde los infracorpúsculos, las líneas de fuerza mencionadas por André Luis, en el laboratorio mental, a las dimensiones que se pierden en el infinito. Dirá Allan Kardec, hay un fluido etéreo que llena el espacio y penetra los cuerpos. Ese fluido es el éter o materia cósmica primitiva, generando los mundos y los seres. Las moléculas de los minerales tienen su cantidad de esa vida, del mismo modo que la simiente y el embrión, y se agrupan como en el organismo.
en figuras simétricas que constituyen los individuos. Los fractales, por ejemplo, son una muestra de esta realidad. En la tela dinámica de la vida no hay fragmentación del ser, sino interrelación y cohesión desde su gestación inicial hasta la versatilidad de todas las sustancias del cosmos. Si la materia mental está compuesta de los principios inteligentes y si somos espíritus individualizados, se infiere que ya fuimos parte de ese estadio evolutivo de seres que trabajan atendiendo la invitación mental de alguien. ¿Sabéis? Nos dirá André Luis que en la propia ciencia humana el átomo ya no es el elemento indivisible de la materia, que antes de él se encuentran las líneas de fuerza, aglutinando los principios subatómicos, y que antes de estos principios surge la vida mental determinante. Y terminará diciendo que todo es espíritu en el santuario de la naturaleza. Modifiquemos el pensamiento y todo se modificará con él. Está en los dominios de la mediunidad, en el capítulo 17. Todo este material, los elementos de que se compone la materia mental, todos esos vehículos de manifestación del ser que soy, del self, obedecen ciegamente a las leyes universales que los constituyen, donde está escrita la ley de Dios. En esa materia mental, vehículo y sustancia de nuestros pensamientos, grabamos nuestros propósitos. Por eso, en cualquier proceso terapéutico que busque la iluminación o la liberación de conciencia, basta con alinear nuestro pensamiento con el del Cristo o sus fieles emisarios para que se efectúe el éxito deseado, el propósito de vida. En ese escenario, todo se tornará posible cuando actuemos en nombre del eterno principio de justicia, amor y caridad. Pensamos dentro del pensamiento del Creador. Recibimos su hálito divino y añadimos en él lo que estamos en condición de plasmar, expresando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, haciéndolos vida. Importa observar, nos dirá también Miramez, que el fluido vivo que usamos y que en su pureza plena graba nuestras emociones es el vehículo de nuestros pensamientos. Sin embargo, es ciegamente obediente a las leyes universales. He ahí la fuente de nuestros males en la vida, no ser obedientes a la ley divina. Todo está interpenetrado del éter cósmico. En el mundo interatómico conserva la unidad nuclear, reflejando la armonía celestial. En nosotros, al penetrar en el vórtice coronario, le sirve de reactor transformándolo en fluido plasmático o bioplasmático. De este modo nos ofrece recursos para pensar, formar ideas y poder colocar la razón en pleno funcionamiento para que la palabra, el verbo, se exprese y se materialice. El poder de este fluido, del fluido plasmático, puesto al servicio de las figuras de nuestra imaginación, accionadas por los deseos y la inteligencia, crearán la forma por la fuerza de la idea. Nuestros pensamientos y sentimientos se graban en esta energía divina que toma cuerpo mental a través de los centros de fuerza y pasan a construir nuestra vida según aquello que somos, que es lo que reflejamos y por lo que responderemos. Nuestra mente es un núcleo de fuerzas inteligentes. Somos un torbellino electrónico, nos dirá André Luis, generando plasma sutil que al exteriorizarse incesantemente de nosotros, ofrece recursos de objetividad a las figuras de nuestra imaginación, vida, bajo el comando de nuestros propios designios. Lo tenemos en los dominios de la mediunidad. Como activos co-creadores entonces, a la luz del Cristo, nos tornamos dioses ante estos recursos inagotables que tenemos a nuestra disposición.
después de adquirir madurez y conquistar la confianza del Maestro, méritos, nos convertimos en autores conscientes de nuestro destino y constructores integrantes de nuestra realidad inmortal junto a la creación universal. Todo aquel que actúa de forma consciente y responsable constituye o construye en realidad la verdad y la felicidad en sí mismo, porque se adapta a la vida superior. Somos herederos efectivos del reflejo de nuestras experiencias de ayer, pero disponemos de los recursos infinitos para orientar esos recursos hacia la verdadera felicidad, nuestra conquista personal, la sublimación de nuestras potencias divinas. Existe para ello a nuestra disposición tres entidades formidables, como sabéis: la mente, el perispíritu y el cuerpo físico. Nuestra mente es un microcosmos, es una trabajadora de proporciones indescriptibles y a la misma vez es un manantial inextinguible de energía viva. Y en todos los procesos de la vida orgánica, el perispíritu es el vehículo a través del cual las energías se mueven por todas partes del cuerpo, considerando que el perispíritu se encuentra profundamente sumergido en las células que lo constituyen al cuerpo físico, ¿verdad? El cuerpo físico es entonces la síntesis del universo. Es la copia perfecta del macrocosmos que funcionará en plena armonía con la divinidad cuando nos concienciemos de nuestros deberes ante la naturaleza, ante nosotros mismos, nuestro semejante y hasta Dios, nuestro Padre. La mente, nos dirá André Luis, estudia, arquitecta, determina y materializa los deseos que le son peculiares en la materia que le circunda, en la mente. Y esa materia que le plasma los impulsos está siempre formada por vidas inferiores innumerables en procesos de evolutivo o de evolución en los cuadros del infinito del universo sin fin. Somos un condominio. Los elementos que componen el plasma mental son microvidas incontables, oriundas de la energía universal, que a su vez emergió del océano de la materia mental elemental. Buscando nuevas oportunidades de ascensión, esta materia se pone a disposición del universo mental de quien lo aviva, de nuestros pensamientos, predispuestos a ejecutar los deseos más secretos. Y esto se hace por medio del trabajo que nuestra conciencia desarrolla, valiéndose del auxilio imprescindible de sus vehículos de manifestación, la mente, el perispíritu y el cuerpo físico, como hemos dicho. De esta forma, si quiero, pienso. Si pienso, actúo. Si actúo, atraigo. Y si atraigo, realizo. Esto lo dice André Luis en Señal Verde. Concluimos entonces que el trayecto evolutivo de la materia a la vida, por combinación de estas fuerzas inherentes, confieren a la energía elevada a la condición de vida la característica fundamental de conciencia. El propósito de la vida es la creación de la conciencia. Esta conciencia originaria se tornará inteligencia orgánica e instinto y por fin pasará a ser conciencia psíquica y abstracta en el ser humano. La materia etérea, primitiva, que forma la base de la energía universal, es el principio de la materia pesada, visible y tangible en constante movimiento. Las moléculas secundarias de la tabla estequiogenética son aglomeraciones de las moléculas primarias que la constituyen. La fuente generadora, entonces, de todo lo que existe es el psiquismo divino, la exteriorización de la voluntad y del pensamiento de Dios. Esas dos fuerzas síntesis exteriorizadas nace la materia primitiva. De esta emerge el espíritu, principio inteligente, que desarrolla la inteligencia, que es uno de sus atributos principales.
Esto nos basamos en las cuestiones 21 a 29 del libro de los Espíritus, añadiendo el pensamiento de León Denis. El primer problema que acontece al pensamiento es el del propio pensamiento, o antes bien, el del ser pensante. Esto es un asunto capital que domina a todos los demás, podemos decir, y cuya solución nos reconduce a los principios o a los propios orígenes de la vida. Al final, ¿qué es el pensamiento? ¿Y qué es la vida? ¿Cuál es el verdadero origen y la relación de estos elementos? ¿Por qué razón nos interesa conocer todo esto? Hemos dicho que la misma ley que rige el macrocosmos gobierna el microcosmos. La energía que los ingenieros siderales usan en la elaboración y construcción de los astros es la misma que el espíritu emplea en la elaboración y construcción de sus vehículos de manifestación. No ignoramos que el universo, nos dice Aulo, al extenderse hacia el infinito, es la exteriorización del pensamiento divino, de cuya esencia participamos en nuestra condición de rayos conscientes de la sabiduría eterna dentro de los límites de nuestra evolución espiritual. De la superestructura de los astros a la infraestructura subatómica, todo está sumergido en la sustancia viva de la mente de Dios, como los peces y las plantas acuáticas están contenidas en el inmenso océano. Si los espíritus, es decir, todos nosotros, somos rayos conscientes de la sabiduría eterna, consecuentemente somos dioses. Así que cuando creamos, seres pensantes que somos, ¿qué es lo que exterioriza realmente nuestro pensamiento? ¿El espíritu tiene o no tiene el poder, la capacidad de construir y reconstruir su universo, su realidad psicofísica y espiritual? ¿Y lo que está fuera difiere de lo que está dentro, si es que hay adentro? Volvamos al benefactor Emmanuel. La energía mental, recuerden, de lo que están hechos nuestros pensamientos. Es el fermento vivo que improvisa, constriñe, asimila, desasimila, pulveriza o recompone la materia en todas las dimensiones. Es muy complicado el significado de la palabra pensamiento, teniendo en cuenta que la facultad de pensar, el objetivo de ese acto, es la consecución de su resultado. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, pensemos en la verdad que creemos. Sintamos esa verdad que estamos pensando. Hablemos de la verdad que estamos sintiendo, pero sobre todo, seamos la verdad que estamos hablando. Porque en la doctrina espírita, pensar es seguir a Jesús. Y quien encuentra a Jesús en sí mismo, descubre el más valioso tesoro para la vida. Jesús es el Señor de nuestras almas, el conductor de nuestro destino, en tanto es el camino de la verdad y la vida. Confiemos en Él y caminemos en la luz de la vida trazada por Él para nosotros desde el principio. Porque en realidad Él es el buen pastor, el que quiere que tengamos vida y nos la da en abundancia. Muchas gracias a todos por la atención y hasta aquí. Hasta luego.